Para esto tenemos que saber qué es un ambientador. Un ambientador es una sustancia o compuesto orgánico que debe ser capaz de ocultar o eliminar los malos olores. Hay varios tipos de ambientadores, pero nosotros nos vamos a enfocar en ambientadores en spray, palitos micado, velitas difusoras de aroma y otros. Se realizaron unas encuestas para determinar cuáles son las variables de ingeniería importantes para la gente al diseñar un ambientador. ¿Con qué frecuencia usa un ambientador en su hogar, siendo 0 nunca y 5 todos los días? Diría que un 3. 3. 4. ¿Qué tipo de ambientador prefiere? ¿Presentación en vela, ambientador en spray, varita difusora de aroma, ambientadores en gel o eléctricos? Varitas difusoras de aroma. Las varitas difusoras de aroma. En spray. Menta. Cítrico y lavanda. Cítricos. Uno. 2. De 15. Ok, muchas gracias. No sé, por ahí unos 15.000, 20.000 pesos. 15.000. De acuerdo a las encuestas, decidimos que para satisfacer las necesidades de consumo, vamos a controlar las variables de la difusividad, la temperatura, el radio de cobertura y el flujo molar de aroma. El radio de cobertura. El radio de cobertura en este caso corresponderá a la distancia que hay desde el centro de uno de los palos de ratán hasta el punto en el cual no es posible percibir más aroma. El flujo de aroma es la cantidad de moles por unidad de tiempo que pasan a través de un área específica. La difusividad es la facilidad con la cual un soluto se mueve en un disolvente determinado. Y la temperatura, que es un valor escalar asociado a la energía interna de un sistema termodinámico, se va a tener en cuenta porque la difusividad depende directamente de esta variable. Según las encuestas, el ambientador que vamos a utilizar es un ambientador de tipo micado, el cual consiste en unas varas de madera o de ratán, las cuales se impregnan del aroma que vamos a utilizar. En este caso ganaron los cítricos y los frutales. También para aumentar el radio de cobertura vamos a utilizar temperatura. Vamos a aumentar la temperatura con una resistencia como esta, la cual se conecta a una corriente específica y aumenta la temperatura del ambientador para así aumentar su difusividad. Como mencioné anteriormente, si se desea aumentar el radio de cobertura del ambientador, vamos a aumentar la temperatura. Esto se va a hacer a través de una resistencia calefactora como la que se muestra en la imagen. Esta resistencia consiste en un material conductor, en este caso un alambre compuesto por una aleación de cromo y níquel que se enrolla y al conectarse a una corriente eléctrica, esta genera choque entre los átomos y así genera calor aumentando la temperatura. Bueno, el protocolo llevado a cabo en el laboratorio fue la simulación de una celda de Arnold. Para ello se hizo uso de un tubo de cartón a través del cual pasaba aire por medio de un secador que simulaba una película estancada encima del aromatizante líquido de cada uno de los tubos de ensayo. Se usaron 4 tubos de ensayo para simular los 4 prototipos
y se midió la temperatura, que simula la temperatura de una resistencia, y esos dos tubos de ella están a temperatura ambiente. Acá se encuentra el montaje, empieza por el secador. A continuación podemos ver los tubos de ensayo con dos esencias diferentes a temperatura ambiente y al final vemos los dos tubos de ensayo con temperatura controlada con las mismas esencias. Para el cálculo de la difusividad del aroma en el aire se tomaron muestras, como se aprecia en el video, cada 4 minutos de los 4 tubos de ensayo, tanto los que están a temperatura ambiente como los que están a temperatura controlada. Posteriormente se registraron los resultados obtenidos, es decir, la disminución en Z, o sea, altura, de aromatizante líquido que se había difundido en el aire. Con los datos obtenidos se procedió a graficar una regresión lineal entre tiempo y el valor medio de los cuadrados de la distancia 2 menos la distancia inicial. El balance que tuvo lugar para poder describir la difusividad mediante la celda de Arnold es el siguiente. Se parte de la ley de Fick, que describe el flux de aroma en el aire con la siguiente ecuación. Los límites de integración fueron los siguientes. En Z igual a Z1, la fracción molar de aroma es igual a 0 y en Z igual a Z2, la fracción molar de aroma es igual a la presión de vapor sobre la presión total. Realizando la respectiva integración, se llega a la siguiente ecuación. De este modo obtenemos el flux de masa en la película de gas estancado. De igual manera, se puede describir este flux en función del volumen y concentración de aroma en el líquido con la siguiente ecuación. Al igualar las dos ecuaciones para el flux molar de A, podemos obtener una expresión que describa el tiempo. Usaremos entonces esta expresión en los datos experimentales tomados anteriormente, puesto que se realizó una regresión de la diferencia de los cuadrados de las distancias contra el tiempo. La pendiente que arroja dicha regresión lineal corresponde a la siguiente expresión. De dicha expresión conocemos todos los datos menos la difusividad del aroma en el aire, que es el dato que estamos deseando obtener mediante la celda de Arnold. Para determinar el peso molecular y la densidad del aroma en el líquido de nuestras esencias, se usó una composición de 73% benceno, 16% formaldehído y un 7% de naftaleno. Con las difusividades obtenidas se puede concluir que los ambientadores a base de esencias cítricas poseen una mayor difusividad que las esencias frutales. Adicionalmente, los ambientadores que están a una temperatura simulada de una resistencia entre 50 y 60 grados centígrados en comparación con ambientadores a temperatura ambiente de 20 grados centígrados, poseen una mayor difusividad, es decir, que cubren un área mayor en menos tiempo. A partir de este montaje experimental, se va a determinar cuál es el radio de cobertura de nuestro ambientador con resistencia. Se pondrán 10 personas para que indiquen desde qué momento dejan de percibir el aroma del ambientador y desde qué punto inician a percibirlo. Se realiza este mismo procedimiento para el caso del ambientador sin resistencia. Por favor, avance lentamente e indique en qué punto comienza a sentir el aroma del ambientador. En este momento siento el olor del ambientador. ¿En qué punto se encuentra? Estoy ubicado a 3 metros con 20 centímetros. Perfecto. Aquí huele. Aquí huele. Aquí huele. Aquí ya casi no huele.
A partir de pruebas realizadas por 10 personas para cada uno de los prototipos de ambientador, se pudo concluir que los ambientadores a temperatura ambiente tienen un radio de cobertura de 2.8 metros y los ambientadores a temperatura de 50 a 60 grados centígrados tienen un radio de cobertura de 3.5 metros. Para encontrar el flujo molar de nuestro ambientador se hace un balance de envoltura que permite encontrar una expresión para el flux molar en términos de una constante 1. Dicha expresión se iguala con la ley de Fick y posteriormente se integra usando las condiciones de frontera. En el radio de la varilla de ratán, que corresponde a 2 milímetros, la fracción molar es igual que en el líquido. Es decir, se usaron 7 mililitros de esencia en 20 mililitros de solución con etanol. Usando los pesos moleculares y las densidades que describen a cada una de las sustancias, se encontró que la fracción molar correspondería a 0.25. La segunda condición de frontera es que para el caso de los ambientadores a temperatura ambiente en un radio de 2.8 metros, la fracción molar es 0. Para el caso de los ambientadores a temperatura de 60 grados centígrados, la segunda condición de frontera es que a 3.5 metros la fracción molar es igual a 0. Después de integrar y conociendo la concentración dependiente de la temperatura y la difusividad para cada uno de los ambientadores, se calcula la constante 1 a partir de la cual se obtiene el flujo molar para cada uno de los ambientadores. A partir de los resultados obtenidos se puede observar que para el caso del ambientador 3 y 4 el flujo molar obtenido es mayor. Esto se debe a que se encuentra a una temperatura más alta, siendo el flujo molar directamente proporcional con la difusividad. De igual manera, las esencias cítricas presentan un flujo molar mayor que las esencias frutales. Finalmente, podemos afirmar que sí se cumplieron los requerimientos del consumidor, ya que primero pudimos aumentar la difusividad del ambientador aumentando la temperatura con ayuda de la resistencia. Segundo, utilizamos la geometría que más gustó al consumidor, es decir, el ambientador niquelado. También utilizamos las dos esencias que más agradan a los consumidores, estas son frutales y cítricas. Además, el radio de cobertura que logramos abarcar fue a temperatura ambiente aproximadamente 2.8 metros y a una temperatura de 60 grados fue 3.5 metros aproximadamente, que es el promedio de una habitación normal. Y por último, el prototipo del ambientador costó menos de 15.000 pesos.